en los estadios. Volvió el fútbol ayer. Jugaba en el inicio del campeonato chileno Universidad de Chile con Audax Italiano, y la barra brava de Universidad de Chile, molesta por el alza de las entradas, molesta también por algunos castigos, había advertido de que iba a hacer todo lo posible para que el partido no se jugara. Vamos a ir con Danilo Villegas, que nos va a explicar, y ahí yo le voy a preguntar a usted qué información tiene esto. Danilo, cuéntanos, ¿qué ocurrió entonces ayer en el Estadio Nacional con el debut del campeonato chileno y estos graves incidentes en el Estadio Nacional? Claro, Roberto, 8 de la noche estaba programado este partido por la primera fecha del torneo entre Universidad de Chile y Audax Italiano. Un partido que en la previa ya estaba con un ambiente bastante extraño a raíz de una sanción que se había entregado a más de 3.000 hinchas de Universidad de Chile, producto de lo que había ocurrido en las últimas fechas del campeonato anterior, en donde se habían logrado identificar a cerca de 3.000 hinchas que habrían protagonizado desmanes ante Coquimbo, y producto de eso se le prohibía el ingreso al partido con Audax Italiano, el partido que ocurre ayer acá en el Estadio Nacional. Es a partir de eso que se había anunciado inclusive que parte de la barra habría mencionado que iba a hacer todo lo posible para que el partido no se jugara. Entonces, en ese escenario, con ese ambiente, entramos a lo que fue ayer este primer partido del torneo nacional. A poco andar el primer tiempo ya habían varias señales de que iban a haber incidentes. En un momento, en la parte sur, en la Galería Sur, se comienzan a pasar algunos hinchas hacia ese sector, se comienzan a sacar asientos, también parte de las rejas, asientos que posteriormente fueron utilizados como proyectil inclusive al momento en que Carabineros entró al lugar. Lo más grave de todo esto es cuando habrían tomado un basurero que lo encienden y se genera una verdadera fogata. Había un incendio ahí en medio del estadio. Estamos hablando en el contexto que aquí no solamente hay está esta hinchada, la barra que va a apoyar a la Universidad de Chile. Hay familias, hay niños, viernes por la noche, panorama familiar, que estaban también ahí presentes y que son testigos y están muy cerca de toda esta serie de incidentes que estaban ocurriendo. Habrían sacado las rejas también de lo que va separando los sectores ahí en el estadio, e inclusive intentando usarlo como un puente para intentar, Roberto, ingresar a la cancha. Parte de lo que se fue dando durante un partido muy violento, extraño, que ocurre durante la jornada de ayer. Sí, fue un partido además que marcaba, era muy importante porque era el primer partido del torneo 2026, y claro, como señal, es una señal tremenda que el primer partido ya tenga estos disturbios, estos hechos de violencia. Tú lo decías además, Danilo, tengo varios amigos que fueron con sus hijos y se fueron en el primer tiempo porque estaban muy asustados, porque además de eso hubo lacrimógena, ingresaron carabineros, y esto es justamente lo que no queremos. Ministro Cordero, ¿cuántas personas fueron detenidas por estos hechos? ¿Qué responsabilidades hay por parte de los organizadores? Primero partamos por los detenidos. Hay 10 detenidos, van a control de detención varios de ellos hoy. El Ministerio de Seguridad informó anoche que se va a querellar en contra de ellos. El club también anunció lo mismo. Pero yo creo que creo conveniente, adicional a lo que se ha indicado, dar un contexto previo. La barra de la Universidad de Chile había sido objeto de sanción con prohibición de ingreso, particularmente una prohibición que está asociada a una parte de la Galería Norte. A partir de ese momento... Esto fue por un partido que ocurrió el año pasado, partido de la U con Coquimbo, donde hubo disturbios, todo, entonces se terminó por sancionar a todo un paño. Así es. Ahí los hinchas de la U reclaman de que pagan justos por pecadores, sí, porque no eran todos. Mire, en esto nosotros hemos sido especialmente insistentes desde hace un rato. Yo vuelvo a reiterar, en las barras existen piños que están vinculados a organizaciones criminales que utilizan al estadio como método de reclutamiento para luego cometer crímenes en otros lugares de la ciudad o del país. Entonces, los sancionados no son simplemente hinchas, ¿no? Y son personas que utilizan el fútbol para comisión de ilícitos directamente. Nosotros hemos insistido a los clubes, tanto como la NFP, de aplicar las medidas severas y las prohibiciones de ingreso a los recintos deportivos. La sanción se aplicó
nosotros le hemos insistido a los clubes sobre este punto. Nosotros teníamos antecedentes, Carabineros ha reformulado también sus estrategias para abordar partidos de alto riesgo o que tienen un riesgo significativo. Porque además este partido, todo esto fue súper anunciado, ¿no? Pero no solo eso, sino que además... En las redes sociales de la barra de la U lo colocaron que ellos iban a hacer esto. Además de eso, existieron pretensiones también de afectar el normal funcionamiento del hotel donde se encontraba el club, cosa que finalmente no ocurrió por la intervención previa de Carabineros. Cosa que se puede decir ahora, existieron pretensiones de afectar el normal tránsito del bus que llevaba el equipo al estadio, y eso también se evitó. O sea, a toda costa querían que el partido no se jugara. Sí, o sea, hay cosas que ustedes ven, pero hay cosas que no se ven, que son las cosas que se evitan, que yo las puedo comentar ahora. Perfecto. Lo tercero es que el plan de intervención de Carabineros, uno de los temas que probablemente ustedes que siguen bastante el fútbol recordarán, este reclamo del último tiempo que Carabineros no ingresaba al estadio. Hay un plan de intervención que Carabineros además ha ido desarrollando. Porque anoche ingresó Carabineros. No solo ingresó, sino que además de eso actuó coordinadamente con los equipos de seguridad privada que tenía contratado el club. Y en último dato, cuando ingresó Carabineros al estadio, el resto del estadio aplaudió a Carabineros. Sí. Pero la gente lo estaba abuchando. Sí, o sea, la gente estaba abuchando a los fascinerosos, a estos mal llamados hinchas. Lo que quiero decir es que lo que pasó ayer es grave, pero el contexto de la intervención policial, la previa y durante, pero en segundo lugar, el contexto de disposición de la hinchada también es otro. Cambió. Y eso es clave también. Muy importante. Para poder confinar a estos sujetos. En segundo lugar, tratarlos como son, que son delincuentes. Yo vuelvo a insistir, muchos de ellos no son hinchas del fútbol, operan en esos piños, porque además en esa parte del estadio hay piños que están asociados a organizaciones criminales que están siendo objeto de investigación. Tremendo ministro Cordero. Entonces, la verdad sea dicha, es que en algún momento nosotros tenemos que hacer el quiebre. Esto ha sido parte, que este partido se pudiera terminar era clave. En segundo lugar, que la policía pudiera intervenir adecuadamente, cosa que hizo. En tercer lugar, que el club cumpliera con las obligaciones que le impuso Carabineros también es importante. Y por último, que la NFP mantenga esta posición inflexible, al igual que los clubes con provisiones de ingreso al establecimiento. Quiero volver con Danilo Villegas, que está fuera del Estadio Nacional, donde se jugó este partido. Varias cosas, Danilo. Bueno, el ministro Cordero ya nos ratifica, son 10 detenidos. Hasta hace un rato se hablaba de 4, subió a 10 detenidos. Pero entiendo además, Danilo, que se van a usar las cámaras de seguridad del estadio para identificar, porque obviamente aquí son por lo menos unas 100 personas las que están ahí realizando estos desórdenes. Hay un control biométrico que está debutando también en algunos estadios, entre ellos el Estadio Nacional. Cuéntanos de eso, Danilo, por favor. Claro, de hecho, justamente tomando lo que mencionabas tú hace algunos segundos, Roberto, yo le escribí hace unos minutos a un buen amigo que tengo de la época universitaria que no hay partido de la U en que él falte. Y quería preguntar por lo que pasó ayer. Y me responde, ayer falté. Estaba castigado. Y fue uno de estos 3.200 hinchas que entraron en este grupo en donde finalmente, me dice él, tenían a 15 personas identificadas con rostro, con nombre, pero finalmente se sancionó a todo el sector en donde estaba y me tocó a mí también tener la prohibición de ingresar al estadio, que eso era lo que había generado el malestar. Pero claro, absolutamente nada justifica la violencia con la que ayer actuaron estos mal llamados hinchas, como bien también decías tú, en donde aquí hay familias que tuvieron que abandonar a mitad de partido, en el entretiempo, por supuesto velando por la integridad de sus niños, que estaban tan cerca de toda esta violencia que se estaba generando en ese momento. Por cierto, la voz de los hinchas tiene un discurso que se repite bastante y que tiene relación con que son mal llamados hinchas, que están arrendando un estadio, que le abre las puertas para poder ver a su equipo y que finalmente no pueden ver el partido, que pagaron 15.000 pesos, 20.000 pesos y no pudieron ver el partido producto de estas personas que tan solo perjudican el espectáculo. De hecho, vamos a escuchar justamente declaraciones de los hinchas durante la jornada de ayer, en donde estuvo, por supuesto, Mega Noticias. Esta es la voz de aquellos que estuvieron presentes en el Estadio Nacional.
la gran mayoría cabros chicos y mal. Mal porque en general la mayoría de gente, como vieron, el gran porcentaje se portó bien. Tú estás tratando de ver el partido y resulta que te están quemando las butacas, le están pegando a los guardias, queréis ver el partido, que es el espectáculo, y termináis de repente ya 15 minutos viendo estos desmanes. Tenemos que ser conscientes, no todos somos iguales y todos queremos venir al estadio. Imagínate, hubiese sido una fiesta ahora, una fiesta tan linda. Los jugadores se desconcentraron. Ahora van a castigar todo el lado sur por unos pocos. Esto me parece, Danilo, ministro Cordero, sumamente importante. El divorcio, el completo divorcio entre el hincha normal, entre la persona que va a ver al club, que lleva a los cabros chicos, que quiere pasar un momento agradable, ver un partido de fútbol, respecto de estos verdaderos delincuentes disfrazados de barristas, disfrazados de hinchas fanáticos, que han venido entonces acá a solo delinquir y que además, por lo que nos dice el ministro Cordero, tienen su propia agenda con otro tipo de negocio y que ocupan esto como vitrina también para reclutar a más personas. Me parece esto tremendamente importante. ¿Y sabes por qué yo lo digo esto, ministro Cordero? Al igual que Danilo, nosotros somos personas que vamos al estadio. Danilo es fanático de la Católica, yo soy colocolino, voy al estadio desde que tengo uso de razón. Y esto antes, la hinchada normal, usted entiende que es de la U. Y entonces me va a entender. Tiempo atrás, la hinchada normal tendía a avalar, a justificar, solidarizar. Y no, pues yo hace rato que yo tengo cortado el tema con nuestra barra brava, sí es bonito, la entrada de los equipos, todo, pero esto yo creo que tiene que tener tolerancia cero y es bueno que los hinchas azules, como lo mostraban ahí, no, con esto no estamos de acuerdo. No es a esto lo que vinimos, ministro Cordero. Sí, pero además pasa un dato que es bien relevante. Ese divorcio es clave entre los hinchas, ¿no? Yo creo que por eso es un indicador que no es menor, que alguien podrá considerarlo anecdótico. El aplauso a Carabinero. El aplauso a Carabinero. Porque lo que hay detrás de eso tiene que ver con, aquí nosotros hemos venido a otra cosa. Y no hay solidaridad con esta gente. La segunda, y por lo tanto, usted y yo somos una generación que cuando la policía entraba al estadio era un acto de provocación, sí, pues, esencialmente. Lo segundo, que yo creo que también es clave, es la disposición de los clubes. Yo creo que los clubes y también la NFP ha ido cambiando esta disposición. Yo creo que es clave para esto que entendamos roles institucionales distintos. Al Ejecutivo le corresponde, y a la policía le corresponde velar porque cualquier evento masivo, el fútbol es uno de ellos, se realice con normal funcionamiento. O sea, al gobierno no le corresponde promover el fútbol. Al que le corresponde promover el fútbol es a los clubes, la NFP, a la federación. Entonces, esta distinción es bien relevante. Ha costado mucho, fue un año complejo el año pasado en nuestra relación con la NFP, pero yo creo que se ha logrado distinguir que nuestra labor en temas de seguridad es garantizar la integridad de las personas que van a cualquier recinto masivo. Ministro, ¿y el control biométrico, qué sabe usted de aquello? Bueno, el control ¿Funcionó? Bueno, uno de los aspectos claves de estos hechos, y que ya reportó Universidad de Chile el día de ayer, antes también lo había hecho Colo-Colo, sí, también. Debuta el próximo fin de semana en el Monumental. Pero Colo-Colo ya lo había utilizado respecto a algunos partidos del año pasado que nos permitió identificar varias personas. Y a partir de las cámaras y del control biométrico, no solo hay mejor control, sino que además respecto a estas situaciones permiten identificar a los sujetos que probablemente no se detuvo. Por lo tanto, ¿podría haber más personas detenidas por los incidentes no solo de eso, anoche? sino que además, lo que por lo menos nos reportó ayer Universidad de Chile, también lo había hecho el año pasado Colo-Colo, con el apoyo de la NFP, es que las querellas sean nominativas. Es decir, a partir de la información obtenida por las cámaras y por el control biométrico, nosotros podamos y los clubes puedan interponer querellas nominativas en contra de los sujetos que cometieron estos delitos. ¿Qué pasa con los tipos que andan encapuchados? La tecnología hoy día permite igualmente identificar ese claro, tipo de... porque se ve la zapatilla roja, el polerón no sé cuánto, los detalles, ¿no? En eso, Carabineros además
sobre todo desde el punto de vista de la experiencia que he ido adquiriendo por medios tecnológicos, incluyendo drones, para tomar imágenes de sujetos con determinados tipos de perfiles, los permite adecuadamente intervenir. Yo vuelvo a insistir, en este punto no hay que ceder. Y mi mensaje es también para los dirigentes del fútbol. Yo sé que muchos de ellos son amedrentados por este tipo de sujetos. Amenazados, todo. Y el mensaje hacia ellos es, así como algunos clubes han avanzado en esto, yo creo que el cambio que ha logrado Colo-Colo en esto es relevante, la actitud que ha tenido la Universidad de Chile es importante, lo de Católica creo que también. Católica ya ha suspendido algunos hinchas que... Y me estoy refiriendo, porque son los que generan mayor convocatoria. Volumen, sí. Muchos de ellos son objeto de amedrentamiento y yo creo que lo relevante es que esos dirigentes, esos clubes, no cedan a esos amedrentamientos, que la NFP no ceda a esos amedrentamientos y que el sistema institucional y particularmente el de seguridad pública está no solo disponible, sino que en el trabajo de colaboración, el Ministerio de Seguridad hoy día va a estar en la audiencia de control de detención, está interponiendo las querellas, además, porque creo que es la única manera de poder reforzar a los hinchas que estando en el estadio quieren ver un espectáculo deportivo y aislar este tipo de sujetos. Sí. Bueno, Danilo Villegas, tú estás en el Estadio Nacional. Además, vimos ayer que incluso tuvo que llegar cuerpo de bomberos ahí al estadio porque se armó un incendio, una fogata, yo diría, bien importante. Ahí hubo un control de los guardias municipales que tienen unas características bien especiales, ya no solo, pero no guardias municipales, guardias privados que están ahora... Esa imagen la encuentro súper importante y elocuente, que es cómo salía el humo. Ayer pude ver el Twitter de una de las compañías de bomberos de Ñuñoa, decía, estamos llegando al Estadio Nacional para controlar un incendio. Me imagino además, Danilo, que esto va a significar... No pudieron entrar además, exactamente. Danilo, la merma para que va a tener que pagar a la Universidad de Chile, porque este es un estadio que la U arrienda, puede significar incluso problemas desde el punto de vista de quien administra el Estadio Nacional. Oye, yo le arriendo un local y mire cómo me lo tratan. ¿Qué información hay respecto de eso, Danilo? Claro, esa es una de las preocupaciones principales de los hinchas hoy día, después de todo esto que ocurrió, que se pierda la localía justamente en el Estadio Nacional. Esto se arrienda, este es un lugar que sabemos que la Universidad de Chile, si no, tiene que comenzar a buscar otro estadio para poder jugar, y esa es una de las preocupaciones. De hecho, sin ir más lejos, ya se adelanta que por lo menos el sector donde ocurrió esto va a tener una sanción, pero claro, esto podría ser aún mayor. Ayer hubo intento de invasión a la cancha, esto podría haber sido aún peor. Tenemos claro el recuerdo de lo que ocurrió, por ejemplo, el Colo-Colo con el equipo brasilero el año pasado, cuando los hinchas llegaron a la cancha, que se vivieron momentos realmente desesperantes en ese instante, y esto también pudo haber ocurrido ayer. Se intentó hacer, pero se vio frustrado. Entonces, finalmente, lo que estamos contando hoy día pudo ser aún peor. Lo que tú mencionabas, Roberto, que también se puede poner como ejemplo, Universidad Católica, en su primera o segundo partido que jugó en el nuevo estadio, en el Claro Arena, sufrió también que algunas personas destruyeron butacas. Fueron identificados inmediatamente con las cámaras y se aplicó inmediatamente una sanción y la prohibición de ingreso al estadio. ¿Cuál fue la reacción de la gente, del hincha? De acuerdo. Por supuesto que de acuerdo, porque finalmente el estadio lo cuidamos todos, la cancha la cuidamos todos, y esto se trata de velar por el bien de nuestro equipo, si a eso vamos. Entonces finalmente lo que hacen estos mal llamados hinchas es perjudicar única y exclusivamente a su equipo. Podríamos estar hablando del retorno de un histórico como Eduardo Vargas en su primer partido de la Universidad de Chile, y mira lo que estamos hablando de que esto pudo haber terminado quizás en tragedia, con incendios, con invasión a la cancha y por supuesto con niños y familias que eran testigos de todo esto y que terminan abandonando el estadio por su seguridad, por supuesto. Y yo te digo una cosa, yo creo que el equipo se distrajo. La U jugó pésimo anoche. Y claro, si los jugadores tienen a familiares en la grada, tú estás jugando, ves una fogata, no sabes qué va a pasar, hay escaramuzas por todos lados. Esto también tiene efecto en el rendimiento del equipo. Ya tuvo un empate, el partido fue pésimo, porque me imagino que los jugadores de Audax italianos también están con un ojo en la pelotita y otro ojo mirando la grada.
Gracias, Danilo. Muchas gracias. Una última pregunta sobre esto, ministro, para abordar otros temas. La querella nominativa, explíquemelo con pera y manzana, ¿qué significa? Significa que se identifican los sujetos responsables y se le atribuye un delito. No es una querella contra los que resultan responsables. Ya, que esa que siempre es la típica, Claro, querella contra quienes resultan responsables, porque todavía no... archivado en algún lugar. Y ya. que sea nominativa va con identificación de nombre, de identidad y participación. Por eso, una de las cosas que más importaba a Carabineros el día de ayer era fijar la participación de cada uno de sus sujetos ahí. Fijar significa tomar la imagen, localizarlos y a partir de eso luego poder identificarlos de modo tal de que ellos puedan entregar el parte policial con esos antecedentes al Ministerio Público. En estos partidos, además, hay un fiscal del Ministerio Público, ahí sí hay que tomar alguna decisión. Y en el caso del Ministerio de Seguridad, al igual que en este caso Universidad de Chile, pueden interponer querellas nominativas, porque esto permite también dos cosas. Permite decir, ok, sabemos quiénes son, los podemos identificar. O sea, si usted quiere seguir haciendo esto, lo vamos a identificar. Y lo tercero, permite ir imponiendo penas severas a la participación de estos sujetos. Estos sujetos no son particularmente... no hay un incentivo adecuado a una pena penal, pero sí, por ejemplo, son muy sensibles a las prohibiciones de ingreso. Claro, de hecho, eso les duele más que lo otro. De hecho, esto es provocado por eso. Lo segundo, es conveniente también, esto a propósito de la rearticulación, de la forma en que Carabineros está trabajando en estos ámbitos, para algunos determinados tipos de partidos y determinados tipos de perfiles, también Carabineros está trabajando con inteligencia policial, de modo de evitar varias cosas que se pudieron haber ocurrido. Lo tercero, tal como se indicaba, el propósito central de esta gente era impedir el desarrollo del partido. Claro. Bueno. Que el partido no se ejecutara. Pero para esto, este es un esfuerzo constante para, vuelvo a insistir, no es que no sean personas que no sean hinchas del fútbol, no, mire, estas son en general personas que participan de organizaciones criminales que cometen delitos en otro lugar y que ocupan el estadio con propósitos de reclutamiento y además de demostraciones de fuerza. Claro. Vamos a dejar entonces, vamos a ver qué es lo que ocurre. Hoy día es la audiencia... El control de formalización. Control de detención, formalización. Pero yo creo que además lo que hay que ver también es luego la interposición de las querellas sucesivas. Las querellas nominativas. Así es. Vamos ahora a